como a nuestra moderadora, Laura Perla González Dávila, secretaria ejecutiva del INAI, reunirse al centro del escenario para la toma de una fotografía oficial. Agradecemos a nuestros panelistas por la fotografía oficial. Ahora cedo el uso de la voz a Laura Perla González Dávila. Muchas gracias. Pues antes que nada quiero darles la bienvenida. Agradezco la invitación para moderar este interesante panel y quiero aprovechar para reconocer el trabajo de la Dirección General de Gobierno Abierto, de la Secretaría de Acceso a la Información, por la organización de este evento que tiene como nombre Abramos México, ha sido un estado abierto. Muchas felicidades por el éxito que han obtenido hasta ahora. Como saben, estamos en un panel que va a hablar de la macrocriminalidad, en donde nuestro objetivo principal va a ser conocer y reflexionar cómo la apertura institucional podría o no limitar este fenómeno conocido como macrocriminalidad, en donde convergen distintos sectores y se van tejiendo redes que son capaces incluso de captar al Estado mismo. Y para ello se van a hacer la presentación de dos obras que para mí es me da mucha felicidad cuando se presentan las obras y tenemos a los autores, porque qué mejor que ellos mismos nos expliquen y nos cuenten su experiencia, sus reflexiones y lo que podamos encontrar en el libro. Y sin más preámbulo, pues voy a presentar a nuestro primer panelista. Él es Daniel Moreno Chávez, es periodista y director editorial de Animal Político desde su fundación en 2010. Fue profesor de la maestría de periodismo del CIDE y colaborador en distintos espacios radiofónicos en medios como Grupo Fórmula, Televisa Radio y MBS. Ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo en 3 ocasiones. Ha colaborado en medios como 1+1, El Economista, El Financiero y es fundador del periódico Reforma. También fue subdirector del Universal y Milenio Diario, así como director de W Radio, y él nos va a presentar su obra Permiso para Matar, que ya con el puro título nos invita a la reflexión. Adelante. Muchas gracias y por supuesto, primero que nada, muchas gracias al INAI por invitar y por estar además con alguien que sabe del tema, que es un especialista en el tema. Me da gusto además que venga a presentar su libro. Ahora sí que yo soy solo periodista, a ti te toca la reflexión, a nosotros nos tocan solo los datos. Arranco y creo que además estoy a tono con el resto de los ponentes haciendo referencia a lo que estamos viviendo. Es decir, creo que es imposible no empezar estas mesas haciendo referencia pues a que estamos en un momento particularmente crítico para el derecho a la información. Subrayo primero que no me sumo y no es necesariamente este el espacio para entrar a detalle, pero no me sumo específicamente a la defensa de una institución, sino lo que planteo es primero que nada la defensa de un derecho. Hoy el derecho a la información está en riesgo. Está en riesgo y eso creo que no solo debemos de tenerlo claro, sino tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo al respecto. Creo que es ineludible y sé que son tiempos complicados para la autocrítica, pero es ineludible arrancar con una autocrítica. Y cuando digo autocrítica me refiero a todos los que estamos interesados en este derecho. Hemos sido quizá ineficientes para convencer a la gente de la importancia del derecho a la información. Creo que hemos sido particularmente lentos en hacer las modificaciones institucionales que requiere el INAI para defenderla como institución. Creo que hemos sido particularmente lentos porque todos hemos visto el tsunami desde hace 2 o 3 años y hemos estado más ocupados en grillas, en conflictos menores,
pues olvidando, repito, el tema fundamental. El tema fundamental, como yo insistiré siempre, es que el derecho a la información es el que está en riesgo y que ahí es donde tenemos que trabajar mucho más periodistas, académicos y por supuesto instituciones y quienes dirigen las instituciones. Hoy este riesgo no es sinónimo, insisto, de si el INAI permanece o desaparece. Creo que el INAI requiere una transformación fundamental, una transformación de fondo. Creo que todos tenemos claro que hay deficiencias institucionales que hoy están siendo utilizadas como pretexto para fundamentar el fin del INAI. Y creo, por eso, insisto, que aun cuando son tiempos complicados, tenemos que hacer la autocrítica de que esta responsabilidad ha sido, primero que nada, nuestra, porque hemos dejado pasar estos 2 o 3 años sin que haya una propuesta una contrapropuesta para evitar, insisto, un daño fundamental en el derecho a la información. Hoy lo vemos en las instituciones de los estados, hoy lo vemos en el propio INAI, hoy lo vemos en los trabajadores del INAI. A mí no deja de sorprenderme que por parte del INAI como institución, de sus titulares, de sus consejeros y de sus trabajadores, les digo con toda confianza, porque me siento pues parte de los usuarios y de los que están convencidos de que este derecho es fundamental. Pero creo, pues, insisto, que la institución, que sus titulares, sus consejeros, sus trabajadores parecen estar esperando que algo mágico pase y que se salve un derecho que hoy, insisto, está en riesgo. Y creo que tenemos que ser mucho más proactivos, creo que tenemos ya que generar propuestas pues para evitar que esto ocurra sin estar, insisto, específicamente defendiendo instituciones que nosotros mismos sabemos que no son las instituciones que necesita este país, que son instituciones que requerían reformas que no hicimos como país y que son instituciones que no han quizá tenido el talento suficiente, particularmente en sus titulares, para ver hacia adentro y hacia generar propuestas y las propuestas indispensables para que el debate no se centre en el tamaño del INAI o en el dinero del INAI, sino, insisto, que se centre en lo realmente importante, que es el derecho a la información. De nuestro lado, en el caso de Animal Político y de los medios, ustedes saben, nosotros generamos mucho trabajo a partir precisamente de la complicidad con el INAI. Nosotros lo hemos hecho así desde el día 1 que se fundó el sitio, es decir, desde 2010. Nos hemos sentido cómplices, nos hemos sentido acompañados, nos hemos sentido incluso que el INAI ha sido solidario muchas veces con nosotros en los diferentes momentos de críticas o de ataques o como se le quiera plantear por parte del poder hacia nuestro trabajo. Ese reconocimiento lo dejo subrayado y perfectamente claro, pero, insisto, creo que hemos sido omisos en la generación de contrapropuestas y en explicar por qué es tan importante el derecho a la información. No podía, pues, arrancar yo una participación sin hacer referencia a esto y sin ser claro en cuál es mi posición. Insisto, creo que hoy lo que necesitamos es que el INAI nos diga, proponga, haga públicas contrapropuestas para saber cómo podemos defender al derecho a la información y cómo esto no necesariamente significa defender instituciones que nosotros sabemos que no funcionan de la mejor manera. Lo sabemos, repito, desde hace años y lo sabemos en el caso del INE y lo sabemos en el caso de la COFESE y lo sabemos en el caso de IFT y de cada uno de los órganos autónomos que hoy se está planteando su desaparición. Creo que hemos confundido la defensa de las instituciones con la defensa de los derechos y creo, para cerrar esta primera parte, que lo central en este momento tendría que ser que trabajemos cada uno desde nuestras trincheras, pero además que lo hagamos público y que lo trabajemos juntos, cómo podemos defender los derechos que implica cada una de las instituciones. No minimicemos, pues, que hoy está en riesgo el derecho al voto, que está en riesgo el derecho a la justicia, que está en riesgo el derecho a la información.
y que esto, además, sabemos bien que está directamente relacionado con la democracia misma. Que el paquete de reformas que se están planteando es un paquete claramente que nos puede llevar hacia un autoritarismo que pues, nos regresa 30, 40, 50 años, los que ustedes quieran, a debates que ya creíamos superados, y que esa es la gravedad del asunto. Yo, repito, creo que necesitamos ver a los trabajadores, a los comisionados y a cada uno de los que están en el INAI, los necesitamos ver en la calle, los necesitamos ver proponiendo, hablando, defendiendo el derecho, no defendiendo sus empleos, no defendiendo la institución como está hoy. El derecho a la información vale por sí mismo, y eso, repito, es lo que está en riesgo. Yo, por supuesto, reclamaré que hemos sido incapaces de generar estas propuestas y las reformas que han sido necesarias, más allá del debate en el que nos mete el presidente sobre dineros y demás, que nosotros sabemos, pues, que el INAI pudo haber sido reformado en estos últimos años y que no ha ocurrido. Por eso sepan que de nuestro lado, del lado de los periodistas, en este caso de Animal Político, no estoy hablando de todo el gremio porque ni de lejos soy el representante del gremio, lo que ustedes se van a encontrar es solidaridad. Lo que ustedes se van a encontrar es el convencimiento de que ustedes trabajan un tema que es fundamental no para los periodistas, sino para los ciudadanos. Lo que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos es a insistir que esta no es una institución para periodistas, que esta no es una institución para hacer mejores notas periodísticas, que el tema es mucho más complejo y que cada una de las personas que hoy recurre al INAI para tener su expediente médico del IMSS va a ser afectado, y que esas personas son las directamente afectadas que nosotros tenemos que acompañar, que nosotros tenemos que ayudar a amplificar las voces. Esa parte, insisto, la conecto, por supuesto, con el libro mismo, porque el libro simplemente no hubiera sido posible sin el apoyo del INAI como institución garante de un derecho, porque estamos convencidos todos, y creo que tenemos suficientes datos para saber que el gobierno no está dispuesto a transparentar su información, y que eso es algo quizá connatural a los gobiernos mismos. Es decir, no hay gobiernos buenos y malos, y los buenos nos dan acceso y los malos no. Esto es algo connatural de cada una de las dependencias públicas que el INAI obliga a hacer pública su información. El libro de Permiso para Matar es un libro que documenta 1,800 casos en donde ciudadanos que no tenían absolutamente ninguna relación con el crimen organizado, que no estaban participando en hechos delictivos, que no tenían órdenes de aprehensión, que no tenían ni siquiera investigaciones abiertas, fueron desaparecidos o asesinados por las fuerzas del Estado, es decir, por el Ejército, por la Marina, por la Guardia Nacional, por la Policía Federal antes y por las policías estatales. ¿Cómo imaginar un país en donde estas mismas instituciones estén dispuestas a informar sobre estos hechos, si no es con el apoyo de instituciones como estas, pero sobre todo, insisto, con el ejercicio del derecho a la información? Este libro simplemente no se hubiera podido plantear. Si les parece, en un momento les cuento más o menos la metodología, pero lo central es insistir que tenemos que dimensionar la gravedad del problema en el que estamos, y que estoy convencido de que debe haber gente dentro del gobierno, del nuevo gobierno y demás, que están igual de convencidos que nosotros, porque es la misma gente que marchó con nosotros hace 25 años y hace 30 años pidiendo derecho a la información, y que con ellos tenemos que sentarnos a buscar interlocución para ver cómo podemos salvar el derecho, más allá de los debates, insisto, sobre si el INAI les parece bien o les parece mal a los nuevos legisladores. Termino solo subrayando eso. Recuerden, de nuestro lado, de la parte del periodismo, y estoy seguro que desde la parte de muchos ciudadanos, van a contar con el respaldo absoluto.
pero necesitamos que salgan, necesitamos que propongan, necesitamos que eludan la grilla por abajo, porque eso no está teniendo ningún efecto. Necesitamos que cada uno de los órganos de los estados salga a la calle. Necesitamos que ustedes nos digan qué podemos empujar en particular para que la reforma no toque el derecho, aun cuando el INAI desaparezca, y esa parte solo ustedes nos pueden ayudar. Ojalá de veras que veamos a ustedes, que son los especialistas en el derecho a la información. Nosotros solo somos usuarios, pero ustedes son los especialistas. Los necesitamos diciendo qué debe de incluir la nueva reforma para garantizar el derecho. ¿Qué podemos repensar de las instituciones para que ese derecho funcione de manera eficiente y hasta barata, si esa es la obsesión tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante? Pero si ustedes no levantan la voz, es muy difícil que el resto podamos acompañarlos. Que nos enseñen los estudiantes de la Facultad de Derecho que ayer marcharon por miles, que nos enseñen cuál es la ruta y que ustedes, junto con nosotros, los usuarios, los podamos acompañar. Este no es un pleito con el nuevo gobierno, este es una defensa de un derecho e insisto, estoy convencido que dentro de este nuevo gobierno hay más de uno que sabe la importancia de lo que estamos defendiendo. Con ellos tenemos que trabajar, pero no puede ser que lo trabajemos si no escuchamos a los trabajadores, a los funcionarios, a los directivos del INAI diciéndonos por dónde, qué es lo que tenemos que ver, qué es lo que tenemos que proponer, qué es lo que tenemos que salvar. Y esa parte les toca a ustedes. Me importaba simplemente dejar ese mensaje de nuestro lado, de parte de Animal Político. De toda la redacción de Animal Político, créanme, siempre los hemos visto como cómplices en el mejor sentido, como un apoyo fundamental para nuestro trabajo. Ninguno de los reportajes centrales que hemos hecho se hubiera podido hacer sin el apoyo de ustedes. ¿Dónde están? ¿Cómo están viendo la gravedad de lo que está pasando en este momento? ¿Qué propuestas nos pueden hacer? Y si creemos que esto se resuelve con 1, 2 o 3 consejeros grillando con el diputado fulano, estamos equivocados. Esto tiene que ser un trabajo colectivo, tiene que ser de cada uno de nosotros. Perdón que aproveché este espacio, pero era imposible, y creo que todos lo tenemos claro, todo el mundo en el foro lo ha dicho de diferentes maneras, que este foro es mucho más un sepelio que un foro, y que tenemos que tener clara la gravedad de este momento, ¿sí? Si no, pues lo hubiéramos hecho en Galloso y asunto resuelto. Pues no me la dejó fácil, pero bueno, agradezco como el llamado que hacen a la acción. Entiendo también la crítica constructiva que se hace para poder ver en dónde hemos fallado para dar a conocer el DAI y los beneficios que todos aquí sabemos tiene. También cómo se muestra que el libro es un reflejo cristalizado de los beneficios que tiene el derecho de acceso a la información, de cómo seguramente detrás de estos 1,850 casos hubo miles de solicitudes de información que pudieron justamente acabar en eso, en los relatos estremecedores que ahí tienen de realidades que a veces parecen paralelas que ocurren en nuestro país, y que pues nos haremos cargo de lo que comentaron. Y pues sin más, damos la voz a nuestro siguiente panelista. Voy a hacer una breve introducción de su síntesis. Él es Luis Daniel Vázquez. Él es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor de investigación de ciencias sociales con especialidad en ciencia política por la Flaxo, México, maestro en sociología política en el Instituto Mora, licenciado en ciencia política y licenciado en Derecho, en ambos casos por la UNAM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Adelante.
muchísimas gracias por la invitación, y nada más para sumar un par de reflexiones a esto que ya adelantaba el tocayo Daniel Moreno, que no somos tocayos. Sí estamos, me parece que en una coyuntura, no quiero usar la palabra histórica porque se ha hecho como cliché de eso, pero sí que vamos a recuperar dentro de 5 o 6 años para mirar atrás y para ver qué hicimos mal, qué se hizo bien, ¿no? Y qué problemáticas nacieron ahora y estamos sufriendo dentro de no tanto tiempo, 5 o 6 años, porque si bien nos hemos concentrado demasiado probablemente y hemos discutido mucho lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial federal en especial, la realidad es que el Plan C es un conjunto de cosas que están cambiando el régimen político en México, y lo están cambiando para mal. Hace algún tiempo, hace algunas décadas, cuando nos preguntaban ¿y tú cómo estás?, uno siempre decía, no, pues mejor que el país. Y yo ya hace rato que vengo más o menos contestando lo mismo, ¿no? Porque justamente lo que vemos es un proceso de consolidación, por ejemplo, del régimen político militar, con el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Que ya de por sí tiene muchísimas funciones en términos civiles que está desarrollando, y lo ligo justamente con el foro, en total opacidad, ¿no? Que esa es buena parte del problema. No solo es eso, sino también la consolidación de la prisión preventiva oficiosa, que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dijo que está mal y que tendríamos que quitar. No solo no la vamos a quitar, la vamos a aumentar, y dentro del conjunto de delitos que se establecen ahí hay 2 en particular que son muy peligrosos. Uno tiene que ver con facturas y el otro tiene que ver directamente con narcomenudeo. El grueso de nuestros hombres y mujeres, jóvenes, pobres que están en la cárcel, tenemos 250,000 personas en la cárcel, 100,000 sin sentencia, están precisamente por robo y por narcomenudeo. Entonces ahora, ¿no?, personas inocentes, decenas de miles de personas inocentes van a estar en la calle, o están ya en la cárcel, o están ya en la cárcel sin sentencia, por eso es que son inocentes, y no van a salir por esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Tenemos obviamente una pérdida de la autonomía en el caso de que pase la reforma al Poder Judicial como la están proponiendo, pero no solamente una pérdida de autonomía, sino que además nos proponen los jueces sin rostro, que sabemos que son muy problemáticos y que pueden ser violadores a derechos humanos. Y no solo se plantea la desaparición de órganos tan relevantes como justo donde estamos, como el INAI, sino también, por ejemplo, del Coneval, que no solamente mide la pobreza, y eso es muy importante, no únicamente mide la pobreza porque ese es el argumento, y entonces pues que la mida el INEGI, sino que hace otra cosa que es muy importante, que es la evaluación de la política social. Si no tenemos evaluación de política social, lo que se puede echar a andar con mucha facilidad son programas sociales con características clientelares, que es justamente pues parte de ese proceso de retroceso. Entonces, como cuando ya las vemos en su conjunto, hay que respirar profundo. Hay que respirar profundo, y el impacto de todas esas cosas en su conjunto en el régimen político que tenemos lo vamos a sentir dentro de más o menos unos 5 años, no mucho más, en 5 años vamos a saber cuáles fueron las consecuencias de si pasan todas estas reformas tal como se están proponiendo. Y en ese marco, pues no sé cómo están viviendo ustedes el cierre me lo puedo imaginar, el cierre del sexenio. Para nosotros fue muy difícil, porque para muchos de los defensoras de derechos humanos, como es mi caso, en realidad yo soy académico, pero desde hace mucho que soy intelectual orgánico del movimiento de derechos humanos, y vivimos ese 2018 con mucha esperanza, no solo con mucha esperanza, sino que estuvimos haciendo, por ejemplo, el programa de construcción de paz y seguridad ciudadana, que no está mal, tendrían que echarle un ojo, salió en octubre del 2018, y el programa tiene una propuesta de construcción de paz que es razonablemente buena. El problema es que no se implementó, y no solamente de construcción de paz, sino también había ahí propuestas de justicia transicional, de cómo íbamos justamente a construir verdad, a generar justicia, hacer una Comisión Nacional de la Verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, un montón de cosas que se quedaron en el tintero, y que finalmente con la unión, digamos, del Ejército y la Marina con el gobierno, pues todas esas propuestas se decidió que no fueran implementadas. Yo lo viví duro, porque me acuerdo que el 1 de diciembre del 2018 yo ya estaba muy enojado. Apenas la cosa empezaba, porque ya nos habían dicho que no iba a haber nada de eso, ¿no? Y apenas la cosa empezaba. Y es importante comentarlo porque pues obviamente esto está totalmente relacionado con las redes de macrocriminalidad, que es lo que yo estoy estudiando desde el 2016. En el 2014 yo empecé a analizar las relaciones de la corrupción y de la impunidad con las violaciones a los derechos humanos, porque estábamos preparando justamente un programa político con el que pudiéramos llegar
varias organizaciones hacia el 2018, creamos el Frente contra la Corrupción y la Impunidad, creamos el programa contra la corrupción y la impunidad también. A partir de eso hicimos un par de colectivos, Fiscalía que Sirva y Seguridad sin Guerra. Sabíamos que la impunidad es sistemática, entonces pensamos por dónde podemos comenzar, porque impunidad hay en todas partes, ¿no? Impunidad había en la justicia civil, en la justicia laboral, por supuesto en la justicia penal, en la administrativa. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar a romper esa impunidad? Y decidimos que podíamos comenzar probablemente por la justicia penal. Por eso nació Fiscalía que Sirva. Y en el marco de Fiscalía que Sirva, cada que debatíamos pues el problema que estábamos viendo, el crecimiento del proceso de militarización en México, pues nos dijeron ahí en Fiscalía: oigan, ustedes se la pasan hablando del ejército y el ejército, pero este colectivo se llama Fiscalía. Si ustedes quieren, hagan uno que tenga que ver con militarización. Y entonces en la sala de uno de nosotros, ahí no más de 10 personas, creó Seguridad sin Guerra, ¿no? Y justamente lo que nos estábamos peleando ahí era pues que teníamos que desmilitarizar. En específico, en ese momento, la política de seguridad hoy parece que en realidad es el régimen civil casi en su totalidad, ¿no? Entonces ese es como el panorama que teníamos. Y también en ese marco, la Fundación Bol me pidió que hiciera un marco teórico, un marco conceptual, porque al final también soy académico, entonces que hiciera un marco conceptual sobre captura del Estado, porque ellos estaban muy interesados en mirar cómo los poderes fácticos capturaban el Estado y lo iban a implementar en prácticamente toda América Latina. Entonces les hice el marco teórico en 2016, lo presentamos en 2017, afortunadamente les gustó, me pagaron, entonces todos estábamos muy contentos. Y me dijeron: oye, pues nos interesa que tú implementes la investigación de México, porque en Centroamérica estábamos trabajando con mineras, en Brasil con milicias, en Colombia con paramilitares, en Chile con el ejército, pero porque en el cono sur en particular, cuando se escucha poderes fácticos, casi siempre se piensa en el ejército, justamente por las dictaduras. Entonces en Chile fue por el ejército. De ahí salió el primer libro, que se llama Captura del Estado, redes de macrocriminalidad y problemas de impunidad. Y entonces en ese marco, pues yo le dije: oye, pues hay que trabajar redes de macrocriminalidad, eso es lo que nos toca a nosotros, y me fui a trabajar a Coahuila. De ahí sale el libro que estamos presentando. Entonces lo que me jodió un poco el marco teórico, con el que habíamos estado como muy contentos y habíamos aplaudido, es que bueno, nosotros para trabajar ese tipo de cosas hacemos base de datos. Entonces hicimos una primera base de datos con nodos, había más de 2,000, 3,000 nodos, y luego con interacciones, había más de 10,000 interacciones. Metemos eso a lo que nosotros llamamos la licuadora, que es un programa de software libre que se llama Cituscape, y la licuadora nos arroja los cálculos. El análisis de redes son básicamente análisis de matrices. Y pues obviamente nosotros esperábamos, por la temporalidad que nosotros analizamos, que era 2004-2016, nosotros esperábamos que pues nos saliera que los principales nodos de la red de macrocriminalidad eran los Zetas. Y resulta que no. Los principales nodos de la red de macrocriminalidad en realidad eran los políticos, en particular los políticos a nivel gobierno de entidad federativa, ¿no? En esa época, más o menos, lamentablemente, les digo que tenemos un grave problema de impunidad o de manejo muy extraño de la justicia. Sentenciaron a Sergio Aguayo a pagarle 10 millones de pesos a Humberto Moreira, y entonces íbamos a sacar ya el libro. Les dije: en chinga, quítenle todos los nombres y pónganles claves, porque si no vamos a tener un broncón. Pero bueno, porque ese fue el resultado. Y les decía que nos jodió el marco teórico, porque nuestro marco teórico era de captura del Estado, y ahora no podíamos decir pues que ellos estaban capturando a sí mismos, ¿no? Porque los principales nodos otra vez eran los políticos: fiscal, el secretario de Seguridad Pública, algunos presidentes municipales. Los principales nodos eran todos políticos. Por supuesto, aparecían también los Zetas y aparecían también varios empresarios, pero los que digamos tomaban las decisiones, por donde pasaba la información, etcétera, etcétera, pues eran abiertamente políticos. Y por eso dejamos de hablar de captura del Estado y empezamos a hablar de redes de macrocriminalidad. Y presentamos ese segundo libro. El primero es el que viene con varios casos de América Latina. El segundo ya es específicamente el análisis de Coahuila. Y ya con eso en mente, hicimos ahora el análisis de redes de macrocriminalidad de Veracruz. Nos pasó lo mismo, ¿no? Otra vez en Veracruz los principales nodos directamente eran los políticos. Y acabamos de terminar, lo vamos a presentar, por cierto, la semana entrante en el Estado de México, la red de macrocriminalidad del Estado de México, que está re interesante.
El principal lodo sigue siendo político, pero ahora es la Fiscalía, ¿no? Es decir, que nosotros esperamos que haga los procesos de investigación, ¿no? Y que detenga, obviamente, pues a las personas que integran la red, pues resulta que es el principal intermediario entre los políticos y los criminales. Y pues básicamente a eso nos dedicamos a analizar redes de macrocriminalidad, pero para dos cosas. Uno, para pensar cómo vamos a construir paz, en particular cómo vamos a construir paz desde lo local. Eso es lo importante para nosotros. Una vez que tienes claramente definida la red, pues entonces ya la podemos desmantelar. Entonces es cómo vamos a construir paz a partir del desmantelamiento de la red y a partir de cómo funciona en comunidades en concreto. Pero la segunda cosa, que es la que en realidad nos impulsa mucho más, es que en la medida que sabemos qué red de macrocriminalidad tiene la gobernanza criminal en un municipio en concreto, cuáles son las prácticas de gobernanza criminal y en particular cuáles son las técnicas de desaparición en ese municipio en un año en específico, les vamos a poder decir con un poquito más de certeza a las familias buscadoras qué es lo que probablemente pasó con sus familiares desaparecidos, si los desaparecieron en un municipio concreto, en un año en concreto, en un día en concreto, ¿no? Y teniendo algunos elementos de quién es la víctima. Teniendo esos elementos y sabiendo cómo se ejerce la gobernanza criminal y sabiendo cuáles son las técnicas de desaparición, vamos a tener mejores hipótesis de desaparición, pero sobre todo mejores hipótesis de búsqueda. Entonces, pues como ven, pues les decía que yo soy un intelectual orgánico del movimiento de derechos humanos y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Analizamos redes de macrocriminalidad, pero para encontrar a nuestros desaparecidos y para construir paz. Y en ese marco, otra vez, las reformas que se nos vienen en el Plan C no son una buena noticia para ninguna de esas dos cosas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, qué interesante ver cómo la macrocriminalidad es multidisciplinaria, es un fenómeno articulado en donde convergen pues tres sectores muy importantes, que es el gobierno, los empresarios y el crimen organizado. Pero más interesante aún cuando, lejos de esperar que el gobierno se subordine, pues más bien es como el que opera y decide, ¿no? Es el rey de estos sectores. Pues qué interesante y qué preocupante también, ¿no? Vamos a continuar con unas preguntas que tenemos aquí para nuestros panelistas. La primera la voy a dirigir a Daniel Moreno, que es: ¿cuál fue la metodología de la investigación de su libro? Gracias. Tuvimos que hacer para esta investigación nuestra propia talacha metodológica de cuál era la ruta indicada pues para poder llegar a los datos que queríamos. Me explico primero qué es. Esto arrancó de una pregunta básica, que es: ¿cuántas personas, y déjenme decirlo así, aunque no es un término ni de lejos correcto, pero cuántas personas 100% inocentes, es decir, que no tenían órdenes de aprehensión, investigaciones, sospechas y demás, han sido víctimas de una guerra contra el narco descontrolada? Tomemos en cuenta que estamos a punto de cumplir 18 años de esta guerra y estamos hablando de que vamos a llegar casi a 500,000 de homicidios. La cantidad es impresionante, 500,000 de homicidios. Pero en estos 18 años, y esa era parte fundamental del trabajo, crecimos todos con esta idea del se matan entre ellos o en algo andaban. Es decir, cada una de las víctimas de ese 500,000 de personas asesinadas se le vincula con el crimen organizado o se asume, insisto, que eran parte de un grupo o estaban en un enfrentamiento o cualquier cosa de estas. Bueno, habría que decir, por supuesto, que de estos 500,000 homicidios, casi 450,000 no tenemos idea de quiénes son los responsables. Ese es el nivel de impunidad en el que estamos. 450,000 homicidios que no sabemos quiénes son. Eso ya hace un universo gigantesco y además nos obliga como país a plantearnos que tenemos
que hacer un ejercicio de memoria y de investigación que permita aclararle a cada una de las víctimas, a cada una de las familias, pero como país completo, cómo le hicimos para que 450,000 personas, para que casi 500,000 personas, insisto, hayan sido asesinadas con el pretexto de una guerra que se supone que aspira a darnos seguridad. Esos primeros datos, insisto, eran muy pesados porque, pues, estamos hablando, repito, de que 450,000 no tenemos idea. Peor todavía, hay un número muy importante y no cuantificado, y mi tocayo quizá tenga mucho mayor claridad de los números, pero es algo, repito, que creo que tenemos que investigar y no olvidar para recuperar en términos de memoria y de justicia y de no repetición, es, bueno, que de estos 450,000 hay miles que nos han vendido como o se mataron entre ellos o se enfrentaron a la autoridad y fueron asesinados. Ustedes que son especialistas en el tema de derecho a la información saben lo que significa esto, que es un comunicado de la Secretaría de la Defensa diciéndonos: íbamos en tal brecha, nos encontramos a un grupo de criminales, hubo un enfrentamiento y de aquel lado murieron 18 y de este lado ninguno. Comunicados como estos hay cientos. Y es imposible en términos periodísticos hacer una investigación sobre cada caso. Nos rebasa en todos los sentidos, a todos los medios, por supuesto no me refiero a Animal, sino a cualquier periodista. La seguridad de poder ir al lugar en donde supuestamente se dio el enfrentamiento, las posibilidades de que hagamos una investigación real, el hecho mismo pues de que solo moverse a ciertos lugares ya implica un riesgo muy importante, el hecho simplemente de que cubrir esa nota te puede llevar días, semanas o meses y resulta que ya hay un nuevo enfrentamiento con un nuevo número de homicidios y por tanto se vuelve una avalancha imposible de detener y que obliga a los periodistas a estar más en la coyuntura que en la revisión puntual de casos. Bueno, solo eso hace, insisto, que no solo exista esta idea de que se matan entre ellos o de que estaban en malos pasos, sino que además no tenemos hoy forma de confirmar cuántos de estos 450,000 que están impunes son realmente enfrentamientos entre ellos o son realmente víctimas, gente que se enfrentó a cualquier fuerza de seguridad y sobre eso y por eso fueron asesinados. Hemos encontrado casos en donde te dicen el ejército liberó a unos secuestrados y mató a los secuestradores. Y solo cuando hay alguna familia que levanta la mano, esto es un caso real, y dice, oigan, momento, entre los 8 asesinados que supuestamente se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, estaba una de las víctimas de secuestro. Y el ejército, por supuesto, hizo todo lo necesario para que pareciera no víctima, sino victimario. Bueno, entonces eso añade otra capa de dificultad que es, insisto, que no podemos ir a confirmar los casos e investigarlos. Por eso, lo primero que tuvimos que hacer fue generar una base de datos que partiera de varios hechos. Primero, tuvimos que hacer una búsqueda masiva en Google, aprovechando todas las páginas periodísticas, muchas de ellas, pero no solo periodísticas, que hicieran referencia a víctimas que no estuvieron ni en enfrentamientos ni tenían, insisto, alguna investigación abierta. Esto generó una base de más de 60,000 documentos que circulan, digamos, en el mundo digital que planteaban ya este hecho. Imaginen 60,000 casos que era un primer universo a revisar. Tuvimos que hacer además, como segundo paso, que nunca es una decisión fácil de decir, todos los casos de policías municipales vamos a tenerlos que sacar. Porque tú, tocayo, lo podrás explicar mejor. Las policías municipales viven fenómenos distintos. Es decir, el nivel de descontrol de las policías municipales, el nivel de cómo ha penetrado el crimen organizado,
hace muy difícil que podamos entender lo que está pasando a este nivel, pero podemos decir que solo las policías municipales están involucradas en más de 10,000 posibles casos de víctimas inocentes que fueron asesinadas o desaparecidas, a ese nivel de descontrol. Entonces tuvimos que quitarlo y centrarlos en policías estatales y federales. Luego recurrimos a todos los informes de las comisiones de derechos humanos. Recorrimos, por supuesto, a los colectivos de las familias para que nos dijeran los casos que tenían y para que sobre esa base pudiéramos trabajar haciendo una primera relación de cuántos casos parecían estar dentro de esta categoría. Insisto, la categoría es gente que no tenía nada que ver con crimen organizado. El siguiente nivel fue investigar cada uno de los casos y ver cómo podíamos acceder a ellos, y ahí, por supuesto, como decía yo hace un momento, el trabajo de INAIS ayudándonos a defender el derecho fue muy importante porque pudimos tener acceso a carpetas de investigación, a informes oficiales que nos pudieron que nos sirvieron pues para ir eliminando casos que sí tenían sospechas, porque lo que no queríamos era abrir la puerta para que nos dijeran de la relación que ustedes presentan, estos 2, 5 o 200 casos sí estaban involucrados con el crimen organizado y que eso descalificara la investigación completa. Entonces tuvimos que quitar todos los que hubieran sospechas de esto. Y los 1,800 casos que nos quedaron, ya pudimos hacer revisión de expedientes, buscar a familiares, ir a los lugares, y tenemos pues casi 200 entrevistas con familiares contándonos sus casos. El resultado pues es ese, es simplemente el adelantar que encontramos estos 1,800, pero que ni de lejos es la totalidad, y que para nosotros era indispensable hacer este ejercicio de memoria, porque este nos parece un paso indispensable también para combatir la impunidad, para buscar la justicia y para buscar la no repetición. Esos fueron los pasos fundamentales. Pero además comento que uno de los puntos centrales de la investigación no es solo hacer la relación, es decir, este libro, pero además tenemos una página donde está toda la base de datos, sino que estamos convencidos que esta base de datos en algún momento podrá servir a comisiones de la verdad, a académicos, activistas y demás, para recuperarlos y para investigarlos y para poder acompañar a las familias, insisto, en su búsqueda de justicia. Además, lo que queremos hacer es que en unas semanas vamos a presentar todo el expediente a la Corte Penal Internacional, porque como ustedes saben, hay un expediente abierto sobre México y creemos pues que no está avanzando lo suficiente, porque no siempre todos llegamos hasta allá a presentar estas herramientas, estas pruebas a la Corte para que se acelere la investigación. Sabemos que son investigaciones que duran mucho tiempo, pero que para nosotros esto es muy importante. Insisto, el paso final de la investigación es llevar este expediente, por eso es tan importante que cada uno de los casos esté cotejado, investigado y que sea lo que nos importa, para poder probar que hay un abuso permanente, sistémico a los derechos humanos de los ciudadanos, y que esta guerra contra el narcotráfico en realidad es una guerra contra la ciudadanía, ¿no? Ese es básicamente, pero si quieren luego con las siguientes preguntas detallamos. Vamos ahora con una pregunta respecto al libro de captura del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos. ¿De qué hablamos cuando decimos redes de macrocriminalidad y gobernanza criminal? Buenísimo. Al final le dejamos el título porque ya lo habíamos registrado, pero les digo que no había tal captura, sino que en realidad por eso le pusimos redes de macrocriminalidad, porque solo que pensáramos que el Estado se estaba capturando a sí mismo. Y ya después empezamos a hablar casi únicamente de redes de macrocriminalidad. Para hablar de una red de macrocriminalidad se necesita que pasen al menos 4 cosas. Lo primero es que efectivamente tengamos esas 3 estructuras de las que ya hablé hace un rato, es decir, que haya una estructura política. Esto es muy importante, porque en la medida que tienes una estructura política,
tienes también una demanda explícita de impunidad, ¿no? Ya no se trata de un problema de omisión, sino directamente de un problema de acción y de articulación de parte de esa estructura política para que o no se haga ningún tipo de investigación, como sucedió en la masacre de Allende, en el caso precisamente de Coahuila, en donde pues, no se investigó prácticamente nada, o que se haga una investigación, pero que esa investigación se desvíe, se quede en los niveles más bajos, no avance hacia los mandos superiores, como bueno, pasó en el caso de Ayotzinapa precisamente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener claro que tenemos esa estructura política. Y también para la segunda categoría, que ya de una vez la lanzo, la segunda característica, y es que haya gobernanza criminal. Pero regresemos a la primera parte. Es necesario que haya tres estructuras: la estructura política, la estructura evidentemente criminal, que en el caso de México son los cárteles, y también una estructura empresarial, ¿no? Si no tienes esas tres estructuras, entonces no estamos hablando de redes de macrocriminalidad. Entonces eso se torna primero relevante. Claro, ya después en el análisis empezamos a mirar que en ciertas redes en concreto, en algunas regiones en particular, algunos otros actores empiezan a tomar mucha importancia y también los empezamos a pues, relevar en el proceso de investigación. Por ejemplo, como ya decía Daniel Moreno, en el caso de algunas redes en concreto en Veracruz, los policías municipales cobraron mucha relevancia, sobre todo ahí donde tenías la mayor cantidad de violencia, por dos razones. Bueno, primero, porque obviamente ellos eran parte de los que llevaban a cabo la violencia, pero segundo, porque en una zona en particular de Veracruz era la que utilizaban los Zetas para hacer los procesos de entrenamiento de las personas reclutadas, ya sea forzadamente o voluntariamente, los entrenaban directamente en Veracruz. Y quien los entrenaba eran los policías municipales. Entonces, en esa zona en específico, los policías cobraban mucha relevancia. Entonces, por eso los dibujamos aparte además de esas estructuras. Y otras estructuras que empezaron a cobrar mucha relevancia son las, abogados, contadores, consultores, empezaron también a ser relevantes en algún momento y también les pusimos un color aparte. Pero necesitamos esas tres estructuras para poder hablar de una red de macrocriminalidad. La segunda característica es que haya gobernanza criminal, que para decirlo rápido y breve, que en el territorio que controlan prácticamente pues ahí gobiernen. Donde gobiernen no quiere decir que tomen decisiones que son irrelevantes para la red. Seguramente no les interesa dónde van a poner el tope y si está pintada o no está pintada una barda. Lo que les interesa es controlar a las policías municipales, los patrullajes, las cámaras, la iluminación, incluso pues obviamente controlar a los presidentes municipales. Esto lo hemos analizado poco en las últimas dos elecciones, pero el control en particular electoral a nivel municipal se torna cada vez más importante, ¿no? Y lo tenemos poco estudiado y ese es un problema grave para poder seguir pues pensándonos como un país democrático, y para ello se torna importante porque justamente en la medida que controlan al presidente municipal, que ellos lo pueden incluso nombrar pese a la elección, pues obviamente también controlan lo que tiene que ver con el gobierno a nivel local. Eso se torna como muy relevante. Entonces, que logren tomar ese tipo de decisiones: qué se investiga, qué no se investiga, dónde se va. Incluso pues obviamente nombran por ejemplo al oficial mayor, porque también a través del ganan licitaciones, empiezan a establecer empresas, ¿no? Y a partir de establecer esas empresas pues ganan licitaciones con esas empresas. Incluso en Pemex, por ejemplo, ¿no? Tenemos documentado cómo los Zetas ganaron directamente licitaciones abiertamente en Pemex. Entonces, esa es la segunda parte, que puedan ejercer gobernanza criminal, entendido como control territorial en el lugar en el que se encuentran. Y las otras dos características es que cometen una multiplicidad de delitos. Obviamente no solamente se trata de narcotráfico, sino que hay un sistema de extorsiones y bueno, todas las violaciones graves a derechos humanos que se puedan imaginar: ejecuciones extrajudiciales, desaparición, detenciones arbitrarias, tortura, trata de personas. Dentro de la trata de personas con diferencias, porque es trata de migrantes, trabajo esclavo, trata también de mujeres, etcétera, etcétera. Entonces cometen una multiplicidad de delitos y por ende hay también una multiplicidad de víctimas, que eso también se torna muy importante porque vamos a necesitar mecanismos diferenciados de reparación para cada una de esas víctimas. Entonces no es tan fácil encontrar redes de macrocriminalidad en general en América Latina. Cuando hablamos de redes de macrocriminalidad, por supuesto hablamos de los cárteles en México, de las maras en Centroamérica, de los paramilitares y ahora del Clan del Golfo en el caso de Colombia, de las milicias en Brasil, ¿no? Esas serían, y de la mafia también siciliana y capresa en el caso de Italia. Esas también serían como redes de macrocriminalidad, y es importante distinguir estas redes de pues muchas otras organizaciones delictivas, ¿no? Como podría ser una banda de secuestradores, de robabancos, etcétera, etcétera. En particular por el punto político, por la capacidad política que esas redes tienen. Y solamente diría una segunda cosa, muy rapidita, lo prometo. La segunda cosa, porque muy a propósito de lo que decía mi tocayo Daniel Moreno, porque es muy relevante que los tipos de violencia
que ejerzan estas redes de macrocriminalidad, porque efectivamente no tenemos como muy casado, ¿no? Tenemos la idea, y que no, además es ingenuo, lo hacen a propósito los gobiernos porque con eso creen que se pueden deslindar, de decir rápidamente, tenemos 50 nuevos asesinatos, se matan entre ellos, y con eso creen que se pueden deslindar, que incluso suponiendo que así fuera, no debieran poderse deslindar, porque de todas maneras se supone que el Estado tendría que tener control territorial, investigar qué sucedió, sancionar, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces no puede hacer un deslinde, pero lo hacen con mucha facilidad. Y efectivamente tenemos un número de personas asesinadas que tiene que ver con enfrentamientos, pero esa es solamente una de las violencias y uno de los tipos de asesinatos que se da. Hay otros 4 que es importante no perder de vista, porque además son los que más impactan en las comunidades. Por ejemplo, cuando les interesa apoderarse de un conjunto de casas, ya sea para hacerlos laboratorio o para poner casas de seguridad, o directamente porque pues con esas casas estratégicas pues controlan quién entra y quién sale y pueden mirar lo que sucede en una población o comunidad particular. Ahí lo que tenemos abiertamente son desplazamientos de las familias que viven en esos lugares, en esas colonias, en esas zonas, o cuando les interesa apoderarse de un territorio en particular para hacer una reconversión de cultivo. Y ahí a los que son asesinados, los que son desplazados de forma forzada, los que son pues torturados o amedrentados, son todos, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, absolutamente todos, por el solo hecho de vivir ahí. Ese es el único problema, vivir ahí. Cuando uno se pregunta por qué tenemos en este momento en las noticias, por ejemplo, tantos desplazados en el caso de Chiapas, bueno, es por ese proceso de apropiación. Y esa violencia suele quedar muy, muy de lado. Hay una violencia también que tiene que ver con la gobernanza criminal, porque el hecho de que gobiernen quiere decir que tienen la capacidad de establecer sanciones que además son aplicables, ¿no? Y además son públicas. Es decir, si usted son las 7 de la noche y quiere comprar cerveza, tiene que comprar únicamente en ese bar. Y si compra en otro bar, lo vamos a detener y lo vamos además a torturar. O si otro bar está abierto después de las 7 de la noche y no es el bar justamente del cártel, pues vamos a ir a balacearlos o vamos a asesinar a la persona, ¿no? Cuando aplican ese tipo de sanciones de gobernanza criminal, pues ahí tenemos otra vez otro conjunto de violencia, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas de extorsión, que tiene que ver con el control local, que tiene que ver incluso, por ejemplo, con algunas de las narcomantas que no sé si se acuerdan que vimos en el marco del COVID, que en esta dinámica de gobernanza criminal salían las narcomantas y decían abiertamente, estamos en COVID, se prohíbe a la gente que salga. Si salen, los vamos a desaparecer. Los vamos a levantar, decía la narcomanta. Y la gente no salía, porque sabía que pues si salías te iban a levantar, mano, que eso efectivamente iba a suceder, ¿no? Entonces, eso es gobernanza criminal por un lado, pero eso también pues es la violencia acompañada de esa abierta gobernanza criminal. Entonces ahí tenemos otro mecanismo directamente de violencia. Y tenemos otro mecanismo de violencia parecido al de la gobernanza criminal, que tiene que ver cuando van a establecer sanciones directamente a sus propios integrantes. La masacre de Allende, desaparecieron a más de 400 personas, tiene que ver con eso, tiene que ver con sanciones al interior de los Zetas, ¿no? Entonces es cuando vas directamente a establecer sanciones al interior de tus propios miembros. Y la última, y con esto cierro, pero esta es muy importante porque es la que más están sufriendo comunidades indígenas y comunidades campesinas, cuando empezamos a tener relaciones entre las redes criminales y los megaproyectos, en particular los proyectos mineros, pero no solo los mineros. Hace muy poco tiempo se me acercó una red, por ejemplo, y me decían, mira, es que a nosotros la mina de oro antes nos mataba en 4 años por la contaminación de cianuro. Tardaban 4 años en hacer un proceso de contaminación que tenía como consecuencias, bueno, obviamente que moría su ganado, que no se podía cultivar, pero que también empezaban a morir niños y niñas, etcétera, etcétera. Me dice, pero desde que se unieron a la red de macrocriminalidad, ahora nos matan en 4 días. Ya no se tardan 4 años en matarnos. Entonces, esta vinculación a nivel muy local está generando también procesos o detonando procesos de violencia, pues de violencia letal, de violencia mortal. Y otra vez, por el solo hecho de vivir en esa comunidad que está siendo afectada por esa mina o por ese otro megaproyecto. Y esos tipos de violencia suelen quedar ocultos, ¿no? Suelen quedar ocultos en esto que muy bien Daniel decía, ¿no? Se matan entre ellos, en modificar la escena del crimen, en inventarles cosas, etcétera, etcétera, y que es importante que también recuperemos. Muchas gracias. Nos está ganando el tiempo, entonces a manera de conclusión le pediría nada más si en 2 minutos nos podría explicar o considera que ha ocurrido lo mismo en los últimos 3 sexenios, en 2 minutitos que pudiéramos explicar esto. Gracias.
Trato de ser lo más breve porque además creo que esto nos sirve para conectar precisamente con el tema de macrocriminalidad. Creo que en los 3 sexenios hay algunas constantes no menores, pero también en este sexenio hay una diferencia importante. La constante es impunidad, la constante es que nunca los mandos de ejército, marinas, federales, estatales son responsables de nada. La constante es, pues, una política de combate al crimen organizado en donde se le da el poder a las fuerzas de seguridad para atacar a cualquiera, casi en cualquier condición, garantizando, insisto, la impunidad. Esa constante creo que es bastante clara. Más allá de discursos, de matices o de lo que sea, la política de seguridad y sobre todo la guerra con el narcotráfico ha sido básicamente igual en los 3 sexenios, pero en este sexenio creo que es importante destacar 3 diferencias básicas. La primera, por supuesto, es la militarización. Si Calderón y Peña Nieto ya utilizaban al ejército para combate a crimen organizado, creo que este sexenio dio un paso más para abiertamente militarizar la seguridad, sin meternos además en todas las otras cosas que hacen los militares. Entonces, ese primer dato es fundamental. Segundo dato, que en este gobierno ha habido un particular interés, quizá más propagandístico que otra cosa, de bajar el número de homicidios. Y se ha logrado bajar no necesariamente de las mejores maneras. Diríamos primero que nada que se ha logrado bajar ocultando información. Para volver al tema, pues, del derecho a la información, sabemos que este es un gobierno particularmente opaco. Pero lo segundo, y que sería, digamos, el tercer elemento de esta respuesta rapidísima, es: en este sexenio, en efecto, ha habido menos homicidios. Detectamos menos casos de víctimas inocentes desaparecidas o asesinadas por las fuerzas de seguridad. Pero eso no necesariamente es un cumplido. Porque, insisto, ahí conectándolo con lo que dice mi tocayo y con el libro que seguramente me va a regalar, es... ¿No? Sí. Es algo que para mí es el dato más relevante y que espero sea la segunda parte de Permiso para Matar, que es el dato más relevante de este sexenio en términos de seguridad, que es la entrega de territorios, precisamente a estas redes, y permitiendo que en cada vez más regiones de este país los ciudadanos prácticamente tengan que responderle a 2 estados. Evidentemente, insisto, mi tocayo lo explica, sobre todo en esta última, con mucho mayor claridad. Yo solo lo estoy planteando con el ánimo de ser claro. ¿Qué quiero decir con esto? Poblaciones, regiones completas en donde la gente sabe que tendrá que pagar el IVA o el ISR, pero también va a tener que pagar la extorsión. Que el crimen organizado está bastante lejos de ser solo productor o distribuidor de drogas, sino que ha rebasado en este sexenio estas funciones y se ha metido a prácticamente todas las actividades legales o ilegales de comunidades completas. Y ese me parece, insisto, el dato más significativo. Que este gobierno optó por entregar comunidades en lugar de preguntarse cómo hacer para resolver los índices de criminalidad. Termino simplemente citando, yo siempre cito el caso de mi tierra, que es Guerrero, en donde hay municipios completos, en donde en efecto, bueno, primero que nada, hay municipios en donde se cerró el tránsito, es decir, no podías entrar o salir de los municipios durante el COVID, y fue una instrucción del crimen organizado, que por supuesto el crimen organizado decide quién es el alcalde y quiénes son los funcionarios, pero el crimen organizado también es el que te define cuál es el precio de la tortilla, cuál es el precio de los principales productos. Es decir, ya la penetración del crimen organizado en la vida cotidiana, en la gobernanza de estos municipios es tal que ya cuesta trabajo distinguir entre unas cosas y otras, digamos, entre lo legal y lo ilegal. Entonces, por eso diría, la política de combate al crimen organizado ha sido fundamentalmente igual, con los matices que querramos plantear.
pero quizá la gran diferencia en este sexenio ha sido que con el ánimo de disminuir el número de homicidios han optado por no enfrentarse, y ese no enfrentamiento lo que ha generado es que poblaciones en Veracruz, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Tamaulipas, en Sonora, en Sinaloa, y seguramente podríamos continuar, en San Luis Potosí, hoy están controladas por este crimen organizado que no se dedica a drogas solamente, sino que ha ya ocupado todas las actividades lícitas e ilícitas como para que sus ganancias crezcan, pero sobre todo para que crezca el control de la vida cotidiana, digamos, de las poblaciones, ¿no? Pues muchas gracias. Igual a manera de conclusión, si nos podría comentar cuáles son las perspectivas de solución que advierte sobre esta problemática en México. Perspectivas de solución. Como la idea es hacerlo rápido, pues está fácil. Ninguna. No, pero no, a ver, les cuento un poco, ya hablando en serio. El gran problema que nosotros tenemos cuando pensamos estas redes de macrocriminalidad es que tenemos que pensar políticas en dos niveles. Evidentemente a nivel nacional e incluso transnacional, porque muchas de estas organizaciones no solo tienen presencia en México. El cártel de Sinaloa, que es de los más longevos, tiene presencia en 30 estados. Entonces, no me refiero a entidades federativas, sino países. Tiene presencia en 30 países, ¿no? Entonces, si quisiéramos pensar cómo vamos a erradicar el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa, pues tendríamos que involucrar por lo menos claramente a Estados Unidos, pero también a Colombia y también a Ecuador, que es donde tiene como presencia de forma mucho más territorial, incluso, pues, ¿no? Domina una parte del norte de Colombia. Entonces tiene características nacionales e incluso transnacionales por un lado, pero la parte también difícil de las redes de macrocriminalidad es que trabajan con alrededor de 450 grupos o células armadas de forma muy fragmentada. Nosotros tenemos documentados en todo el territorio nacional alrededor de 450 células armadas, ¿no? Y el problema entonces es que tienes que hacer una política con características nacionales o incluso transnacionales por un lado y con políticas muy locales. La paz se construye en cada uno de los municipios. De hecho, lo que nosotros le proponíamos al gobierno que está saliendo en ese ya lejano 2018 es: hay que tomar los 50 municipios más violentos, porque si toma los 50 municipios más violentos, ahí está el 90% de los, no era el 90, perdón, el 75% de los homicidios, ¿no? Entonces vamos a entrar, que ese sea el punto de partida, porque pensar en entrar en todo el país es una locura. Y el gran problema es que estamos ahora, yo creo, más lejos que en el 2018 para construir paz. Porque por lo menos en el 2018 lo discutíamos, estaba en las elecciones, se hablaba de justicia transicional. Bueno, ya les digo, salió un programa de construcción de paz y seguridad ciudadana que además estaba razonablemente bien, salvo el último punto. El último punto era la Guardia Nacional militarizada. Pero los primeros 7 puntos eran razonablemente buenos, no se implementó ninguno. Pero hoy eso ni siquiera se está tematizando. Hoy decidieron que eso no iba a ser un tema de las elecciones. De hecho, más bien lo que hay es abiertamente una negación del fenómeno. Entonces eso pues abiertamente no se problematiza. Y en la medida que no se problematiza, tampoco hay directrices políticas y menos la formación de una política pública para hacer esos 3 niveles de solución, ¿no? Transnacional, nacional y muy localizado. Entonces lo que finalmente decidimos hacer frente a la frustración, pero para no quedar inmovilizados, fue trabajar en lo comunitario. Lo que ahora estamos haciendo es ir a cada una de las comunidades, en particular a las que nos convocan, y en esas comunidades hacer diagnósticos para ver qué tanto presencia tienen de redes de macrocriminalidad, qué tanta nivel de densidad tienen en el proceso de gobernanza criminal, identificar factores de riesgo, identificar factores de protección y pensar cómo vamos a disminuir los factores de riesgo y a consolidar los factores de protección, y mirar también pues qué es lo que esa comunidad quiere hacer, porque al final es decisión de la comunidad. Hay comunidades que lo que quieren es negociar una gobernanza criminal menos violenta, menos depredadora, ¿no? Y hay otras comunidades que lo que quieren, si tienen la posibilidad después de hacer el diagnóstico, es echarlos. Entonces lo que estamos haciendo ahora, pensando en el corto plazo, para otra vez evitar el inmovilismo, es trabajo muy comunitario, trabajo muy a ras de tierra. Pero lo malo con ese trabajo muy a ras de tierra es que a lo mejor pues vamos a tener un caso de éxito o varios. Cherán
Afganistán, yo creo que es el que siempre recuperamos como el caso de éxito, pero en la medida que no haya una política nacional de desmantelamiento de las redes, pues se va uno y entra otro, y se va uno y entra otro, que es por ejemplo los que nos pasó en Veracruz, que se fue el cártel del Golfo y entraron los Zetas, y se fueron los Zetas y hoy está el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces eso es como el cuento de nunca acabar. Pero bueno, en la izquierda estamos acostumbrados al cuento de nunca acabar, así es que, ¿no? Así es que en esa seguimos. Pues muchas gracias. Acabo nada más con una pequeña reflexión. Narcotráfico, trata de personas, desaparición forzada, homicidios, extorsiones, ilícitos electorales, corrupción, impunidad, víctimas inocentes que solo pasaban por ahí. Es de lo que se trató este panel y por eso yo quiero agradecer primero su solidaridad con los derechos que tutela este instituto y reconocer su valentía por hablar de estos temas, por venir aquí a exponerlos. Yo cuando leí el título del panel dije, ¿y después quién me va a acompañar a mi casa? Y yo nada más soy la moderadora, pero ustedes investigan y se meten al fondo del problema, así que todo mi reconocimiento y agradecimiento por estar aquí, pues por supuesto un aplauso para nuestros panelistas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas, Daniel Moreno, Daniel Vázquez. Los invitamos nuevamente a que se pongan de pie al centro del escenario con el objeto de, ahora sí, tomar una fotografía oficial. De igual manera, recordarles a las personas que nos acompañaron durante este panel a que se presenten en las instalaciones del instituto. En la entrada, los autores estarán firmando sus 2 libros, Permiso para matar, Captura del Estado, Macrocriminalidad y Derechos Humanos. Y bueno, continuaremos con las actividades del segundo día de la 6ª Cumbre Nacional de Estado Abierto a las 3:30. Vale. No digo maratón.